Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver Go. Vamos a hacer un simple router group usando la librería estándar de Go. Bueno, para ello aquí tenemos un proyecto. Aquí tengo mi Go mod, Go router group. Tenemos nuestro archivo main y aquí ya me adelanté y tengo un cliente HTTP que he usado en otros videos donde pues está la estructura, su tipo constructor y aquí hago un request pasándole los parámetros que sería el método HTTP, el endpoints, los queries si lo llega a necesitar y el body. Aquí construyo el request, agrego los queries si son necesarios y hago el do para esperar el response o un error. Y aquí un pequeño método que está de más para construir la URL. Bueno, entonces no vamos a ir acá y pues no lo vamos a hacer en el main, vamos a hacer todo en un test para correrlo de forma más sencilla. Y pues aquí tenemos el main, creamos el test, aquí sería route group, le pasamos el test, testing, test, testing t, importamos la librería y ¿cómo empezaríamos? Bueno, como va a ser un servidor HTTP, empezamos con un HTTP new server moves y esto le vamos a pasar acá un HTTP test, vamos a crear un nuevo servidor, le pasamos el moves, esto devuelve el server, ahora vamos a crear nuestro cliente, new client, espera la base de la URL, entonces esto lo obtenemos del servidor de prueba. No vamos a ocupar una API key. En el request vamos a probar primero con un método get. El endpoint, digo, va a ser API versión 1 book, que hemos estado manejándolo. Entonces aquí pedimos una lista de libros, el query vacío y el cuerpo vacío. Entonces esto nos devuelve el response y el error. Y pues aquí un t fatal diciendo el error fatal que nos pide. A ver, algo nos está reconociendo. Texting. Perdón, es fatal. Error. Y si el response status code es diferente de 200, de fatal. Y le pasamos el status code por ahora. Digo, esto lo vamos a personalizar mejor después. Solo es para que no marque ningún error. Entonces, ya que tenemos el test, ahora que empezamos, entonces vamos a crear nuestros handlers. Entonces, en el MUX, entonces voy a crear mi primer grupo, que va a ser al MUX, le voy a crear un handler. Me pide cómo va a ser la ruta, entonces la ruta va a ser API versión 1 y puede continuar, entonces por eso le tenemos que poner la ruta final, ya que si todo lo dejamos así, él va a esperar que sea exactamente así, pero cualquier otra cosa que prosiga después de la diagonal no lo va a detectar, entonces al poner la diagonal al final va a detectar los que no tengan y los que sí tengan. Y por ejemplo aquí vamos a importar un handler. Bueno, vamos a ponerlo nulo para que no se queje. Entonces nos vamos al proyecto y vamos a crear un paquete handler con un archivo adentro que va a ser handler go. Vamos a abrir esto acá al costado para no perder contexto. Entonces lo dejamos así. Entonces el handler. Entonces aquí, ¿qué sería? Entonces como sería el handler principal, entonces vamos a poner aquí función. Es un handler, entonces va a ser el router group de la API versión 1. Ahora, esto tiene que devolver la interfaz handler, porque pues si no, no lo va a reconocer a la hora que se lo pasemos en la línea 12 de nuestro handler. Y pues aquí vamos a crear una especie de middleware, entonces ponemos .http stripe prefix. Entonces esto técnicamente como que trunca la URL y aquí pues nos pide un handler, entonces sería http handler fun y esto recibe una función que es el clásico request y response. Esto lo vamos a guardar aquí en un h y lo retornamos. Entonces técnicamente este método lo que hace el strip prefix es que, por ejemplo, si la URL viniera con API versión 1
book, estamos pidiendo el libro con ID 1, el prefix procesa esta URL y al último solo trunca devolviendo esto, ¿no? Diagonal book, diagonal 1. Entonces esto ya como que nos quita de más y pues podemos proseguir para enrutar lo que venga aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a ocupar un regex, entonces sería regex express y vamos a hacer el muts compile. Entonces por ejemplo aquí voy a hacer lo de los libros. Entonces por ejemplo aquí esto googleando, entonces si yo quiero que solo acepte lo que tenga que ver con libros, entonces le pongo el de exponente, bueno, le pongo este triangulito y todo lo que sea libro lo voy a aceptar. Entonces aquí sería libro regex, lo guardo acá y ahora aquí hago el clásico if donde digo si hace match en string, pero ¿con qué? Entonces sería con el request en su URL y en su path. Entonces nuevamente el strip le va a quitar al URL el API versión 1 y solo me va a quedar todo lo que continúe después. Entonces si aquí hace match, técnicamente aquí voy a llamar a mi handler book. Aquí todo lo que tenga que ver con book, que también sería como nuestro router group para book. Entonces voy a crear otro ejemplo, pero para usuarios. Va a estar aquí y va a ser exactamente lo mismo, ¿no? A ver, aquí no copié. Va a ser exactamente que esto. Este va a ser user regex match string, pero aquí sería para usuarios. Y pues si no encuentra nada, entonces tan fácil como a un write header http status not found. Y con esto quedaría nuestro enrutador principal para la versión 1. Entonces ahora, ¿qué proseguiría? Hacer el handler o todas las rutas de libro y user. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos book, handlers, y aquí por ejemplo sería un book mux. Ahorita van a ver por qué le puse mux. Y esto que devuelve, entonces técnicamente tiene que devolver un handler para poder servir aquí como middleware, porque recuerden que aquí sería como el mux server y al server le pasas el gride y el request. Lo mismo para acá. Entonces tienes que pasar el server y ya con eso como que va a proseguir al siguiente handler, ¿no? Entonces acá podemos crear otro mux http new server mux y lo retornamos. Y aquí pues prácticamente podríamos hacer al mux. Entonces todo lo que tenga que ver con la ruta principal, que en este caso sería book, así. Todo lo que tenga que ver con book. Y aquí nada le digo, bueno, anteriormente decía método, es igual, bueno, se sigue haciendo http, method get, y aquí ya resuelvo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los métodos get, aquí todo lo que tenga que ver con el post, nuevamente acá, todo lo que tenga que ver con el método delete, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero pues aprovechando las funciones de Go 1.22, entonces esto ya lo podemos poner de esta forma, ¿no? Entonces ponemos esto, vamos a copiarlo 3 veces, ahí está. Y aquí por ejemplo, todo lo que tenga que ver con book por get, entonces aquí que devuelve. Aquí podemos hacer por ejemplo, podríamos hacer aquí el clásico gride, perdón pero existe otro que es del fmt f print gride, donde recibe un writer, que en este caso es el response, un formato y los argumentos. Entonces aquí podríamos poner dos variables de string, que vamos a poner el método y la ruta, y aquí podemos poner que vamos a hacer, se supone, ¿no? Una lista de books. Entonces request URL, bueno, primero el método,
y el request URL path. Ya con esto estaría no respondiendo. Aquí, por ejemplo, si hacer otro get para una búsqueda de un libro, find one, doble minúscula, un libro. Aquí vamos a simular el post para un libro. Sería, vamos a decir que aquí está guardando el put para editar. Y le ponemos el ID. Y por último el clásico delete. Y aquí, por ejemplo, si no llega a encontrar ningún ¿qué sería? Ningún match con esta ruta y que cumple el verbo HTTP, por defecto nos va a lanzar un 405 de método no permitido, o si no coincide con ninguna coincidencia en la ruta, pues el clásico 404. Entonces, como pueden ver, y aquí tenemos todo nuestro enrutamiento de bugs, y para el de usuario pues, técnicamente va a ser lo mismo, solo vamos a copiar user, creamos el archivo de usergo, y pues todo lo que sea book vamos a ponerle user, y aquí también, entonces todo lo que sea book cámbialo a usuario, perfecto. Y ahora en el handler lo vamos a llamar, entonces aquí tan fácil como poner bookmux, y a ver, aquí creo que es punto a server http, era lo que me faltaba, y aquí usermux server http, y como es una función pero lo tengo que regresar así, serve http. Entonces aquí ya estamos agrupando nuestros routers, tanto para libro, para usuario, y en teoría ya terminaríamos. Entonces ahora nos vamos a los tests, entonces ya podemos cerrar este de acá. Entonces vamos a cerrar esto. Y ahora sí, entonces a handler. Ya podemos llamar al grupo 1. Y ya con esto lo estaríamos asociando a esto. Y nada más sería cosa hacer la prueba por aquí. Ya para aquí agregarle un poco de texto. Entonces con esto ya estamos. Y vamos a hacer la primera prueba con libro, que sería este de acá. Y en teoría debería entrar y no deberíamos tener ningún problema. Entonces vamos a probar aquí. Y dice que todo salió bien. Entonces, solo para saber, me gustaría ver más logs. Entonces aquí le tendría que agregar el verbo HTTP. Entonces vamos a correrlo de forma manual para que veamos los más logs. Entonces alguno terminal. Entonces para ver las respuestas vamos a poner un log por aquí. Entonces ponemos el log, prinln. Bueno, a ver, sería log. Vamos a ver si existe este método. A ver, entonces vamos a ver si me marca un fprinln, fatal. Entonces ftp prinln, vamos a hacer un writer. Entonces aquí sería este y vamos a ponerle que lo saque de la salida estándar y que vamos a escribir. Entonces, a ver. Sería el copy. Entonces, escribe en la librería estándar, en la salida estándar, escribe el response.body. Esto puede ser que falle, pero pues vamos a probar.
Vamos para acá, bajamos a la terminal. Go run, go test run, test router go y verbose. Entonces, como pueden ver, bueno, aquí me falta agregarle los saltos de línea para que se vean. Y salto de línea. Perfecto. Entonces damos otra vez y está. Esto es lo que está respondiendo de las peticiones. Todo lo que está llegando por el response lo estamos sacando en la salida estándar, que será la terminal. Entonces ya aquí hicimos el test con get. Entonces podríamos repetir esto. Entonces aquí le ponemos por post. No hace falta pasarle voz, o sea, nada más con que me lo reconozca. Entonces ya reconoció el post, el put. Entonces, por ejemplo, miren, el put dijo que no permitido. Entonces, ¿por qué? Se supone que sí existe un put, pero que él espera que le pases un argumento. Entonces, a ver qué pasa si ponemos este put con 1. Ah, y ahora sí, miren, si lo reconoció. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un post igualito, que fue el que nos falló ahorita, pero con put, ¿no? Miren, nos falló cuando no tenía nada. Vamos a dejarlo así. Corremos. Y ven, ahora sí lo reconoció. Entonces, él sí diferencia entre con argumento o sin argumento. Entonces, este lo vamos a borrar. Nos vamos a quedar con el primero. Y ya por último, nos falta revisar el delete. Y el delete, por ejemplo, igual, miren, está fallando. ¿Por qué? Porque él espera que aparte del bug, tú le pases otra cosa. Entonces, por eso dice método no permitido, que es el 405. Guardamos. Y ahí está. Eliminar un libro. Ahora, esto técnicamente es lo mismo aplicable para usuario, como tenemos exactamente lo mismo. Entonces vamos a probarlos. El get. El usuario. Bueno, aquí sale junto porque no le agrega el salto de línea como en nosotros. Entonces probamos el post. Y probamos el delete para ya. Recuerden, si no le agregamos el ID, entonces va a fallar. Y ahí está. Y ahora, por ejemplo, digamos que queremos hacer el de clients. Y pues aquí no debe decir un 404 porque en sí nunca existe, no hemos creado esta ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí falló y dice yo esperaba un OK y pues resultó que es un 404. Entonces, por ejemplo, ya en resumen, por ejemplo, aquí está todo. Vamos a ver. Digo, técnicamente aquí se hace un grupo que sería el grupo base, que sería API versión 1. Y pues aquí a ver la forma en que tú puedas enrutar esto. Yo ahorita copié un regex, bien puede ser una comparación de string, donde tú solo busques que haga match que empiece así. Y por ejemplo aquí ya haces como el middleware, que sería aquí lo más común es que tú veas que normalmente lo manejan como next serve http. Entonces va a continuar con el request aquí igual y todo lo que no encuentre pues un 404. Y pues aquí mismo entonces ya estamos empleando los get, los post, los put para hacer el enrutado que tú quieras y todo lo que tenga que ver con book. De la misma forma para los usuarios y así sucesivamente. Obviamente esto es súper mejorable. Por ejemplo, pueden checar librerías como Chi. Entonces, por ejemplo, aquí en el repositorio de Chi hay un archivo que se llama mutexgo, que es su propio server mux. Entonces, como pueden ver, su estructura base tiene handlers, tiene como un árbol de nodos, los métodos no permitivos, el parent, que sería como que el parent de tmux, porque tú lo puedes ir encadenando, un context pool, los handlers para los no founds, los middleware, que esto se lo pudimos agregar aquí en el que por ejemplo que hicimos,
Y por ejemplo, si te das cuenta, es un archivo de 500 líneas que técnicamente eh, agarraron y vieron todos los, ¿cómo sería? Toda la lógica en común al querer enrutar. Entonces, por ejemplo, estas coincidencias donde book y user son exactamente lo mismo, este, se podrían optimizar y crear un método que ya te cree todo esto manualmente y que solo y te vaya identificando los verbos HTTP y te los vaya agregando por sí solo. Esto, por ejemplo, también lo repetitivo de hacer de un regex para cada ruta libre o cada libro de usuario también. Y pues el handler y a ver, pues también el handler principal, ¿no? Técnicamente tú te podrías basar en este archivo y adecuarlo a lo que tú quieras. Pero pues lo bueno de Chi es que está aprobado y tiene varias personas que le están dando soportes y pues te puedes preocupar de ciertas cosas. Bueno, por el momento sería todo. Cualquier sugerencia en la caja de comentarios.